5:40 de la tarde y ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Estamos conectados vía Zoom gracias a Ángel Alvarado, economista, profesor de la Universidad de Pennsylvania. ¿Cómo estás, Ángel? Un placer tenerte siempre en el programa. Muy buenas tardes. Hola Pedro, el placer es mío. Gracias, Ángel. Bueno, mira, muchas cosas que conversar de Venezuela, de la posición en el mundo, del mundo. Vamos a comenzar, si quieres, por el mundo del petróleo. El crudo tiene unos niveles que sorprenden, pues, porque han subido mucho desde hace 2 semanas para acá. Está el West Texas, que es el marcador que tengo hoy claro. Hoy no hay mercado, pero cerró en $85.55 cuando estaba como en lo que se llama un trading range o un rango de trading que no sobrepasaba esa resistencia de los 80 y ahora sube por encima $85.55. ¿Qué está pasando en ese mundo? Si nos puedes explicar algo, ¿por qué está Sí, subiendo tanto? está pasando que hay una expectativa de que China viene con un estímulo importante para reactivar su economía. Como sabes, China ha mostrado un crecimiento por debajo de lo que el mercado está esperando. Y bueno, hay una expectativa. China representa el 70% de la demanda marginal de petróleo, es decir, la demanda que está por encima o el que está jalando los precios del petróleo es la demanda china. Y esa demanda adicional que está viendo el mercado, el 70% viene del sector petroquímico chino. A eso se le suma pues el millón de barriles que recortó Arabia Saudita y Rusia. Y bueno, está haciendo mella, está generando efecto. Ahora, eso es por supuesto, siempre una buena noticia para Venezuela, que los precios del petróleo suban. Pero vamos a recordar que el año pasado, el segundo semestre del año 2022, el precio del petróleo promedió no, $95 el barril. Mm. Entonces, bueno, digo, estamos mejor, por supuesto, 85 parece bien, pero todavía estamos por debajo del promedio. Entonces, digo, eso cuando analizamos la economía venezolana y la gente dice, bueno, está bien el petróleo, pero yo tal vez no estoy notando eso en la economía, bueno, porque es que el año pasado fueron unos precios espectaculares y eso no necesariamente tiene que cumplirse. De hecho, yo preparando el programa, haciendo un poco de estimaciones, decía, bueno, para que el precio del petróleo en este segundo semestre llegue a 95, bueno, tenemos que ponernos unos picos de $120 el barril. Digamos, tenemos que llegar a 100 pasar la barrera de los 100 y no solo 110, hay que montarse en un promedio de 120 durante todo un mes para poder alcanzarlo. Entonces, bueno, es una buena noticia, pero todavía cuando comparas esto respecto al año anterior, todavía estamos bien por debajo de los precios que vimos el año pasado. Ahora, esto es una alarma, Pedro, sin duda alguna, una alarma para la Reserva Federal de Estados Unidos. Sabemos que hay una lucha eh, abierta contra la inflación en Estados Unidos y en todas las economías del mundo. Y Estados Unidos es la que va a la delantera, reduciendo la inflación más rápido que los demás, pero esta subida de los precios del petróleo es un campanazo, una alerta importante para la Reserva Federal. Y bueno, ¿esto cómo impacta a Venezuela? Bueno, yo creo que esto va a seguir abonando el camino de flexibilizar sanciones, porque en definitiva la Reserva Federal no se va, digamos, y la administración Biden no va a aceptar que se dispare nuevamente la inflación y creo que Venezuela es por supuesto, un suplidor de petróleo que está allí. Ese Mm. millón de barriles que ha cortado Rusia y la Arabia Saudita, pues abre las puertas para que Venezuela se pueda insertar aún más, ¿no? Sabemos que no es simplemente consideraciones económicas y consideraciones políticas, pero una oportunidad para que las consideraciones políticas puedan avanzar, ¿no? Y aprovechar esta una oportunidad que está allí. Sí, me llamó la atención cuando decía Venezuela es un suplidor para Estados Unidos de petróleo, que no dijera es un suplidor seguro de petróleo garantizado, porque eso no existe. Fíjate una cosa, estos son los números que estoy manejando, que estamos manejando. Las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos, que estaban ya de número 6 de exportadores de petróleo del mundo hacia los Estados Unidos, ahora cayeron en junio un 32%, un tercio. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando entonces con ese petróleo venezolano que se veía tan seguro y que lo necesitan? Bueno, mira, yo creo que, digamos, el petróleo venezolano está yendo a Estados Unidos, el petróleo que está produciendo la empresa mixta Petroboscan y en definitiva la empresa mixta Chevron PDVSA, ¿no? Uh Digo que un solo palo no hace montaña, ¿no? O sea, esto es una empresa, pero digo, aquí hay que ver toda la producción. Eh, yo creo que
un poco viendo el segundo semestre del año y a la gente que nos está escuchando que quiere saber cómo pinta este fin de año, ¿no? Y que hay gente que tiene expectativa de que el último trimestre podría, pues tú sabes, ¿no? La cosa mejorar. Y por supuesto que todo el mundo siempre quiere que las cosas, y sobre todo la economía, esté mejor, ¿no? Eh, Venezuela tiene que superar la barrera de 800.000 barriles si quiere crecer este año. O sea, la única posibilidad de que Venezuela pueda mostrar un crecimiento este año es que se supere la barrera de 800.000 barriles, al menos por la fuente secundaria de la OPEP, que es una medida pues, universalmente aceptada para la producción venezolana. Y eso todavía no ha ocurrido. Yo creo que hay que esperar, yo creo que está por salir las cifras de la OPEP, tal vez mañana o esta semana, para ver un poco cómo han estado comportándose las exportaciones venezolanas durante este mes de agosto, ¿no? Hay información un poco mixta, yo creo que no está claro todavía. Y el tema es el siguiente. Por supuesto, el petróleo estuvo en $70 el barril más o menos durante el primer semestre del año. Estamos viendo ahorita 85, una barrera que se está rompiendo, llegando a 90. Eso es una buena noticia, ¿no? Ujú. Ahora, aquí el tema es el siguiente. El tema es que imagínate tú que exportas un barril de petróleo y ese te lo pagan a $100 el barril. Se entraron $100 al fisco nacional o el esquema que esté funcionando, que no tengo certeza ahorita cuál es, ¿no? Y entonces dice, bueno, 50% de esos dólares van a incrementar la producción, digamos, a invertir en hierro, a invertir en taladros, a invertir en tratar de que la producción de PVC sea más eficiente y, por supuesto, eso eventualmente va a generar mayor rendimiento y superar la barrera de 800.000 barriles de petróleo y llegar al millón. O la decisión es, bueno, no, todo eso, esos $50 de ese barril que estoy exportando, lo va a meter en el mercado cambiario para estabilizar el mercado cambiario, aumentar las importaciones, estimular la economía y, en definitiva, tal vez mejorar los salarios. Esta es la disyuntiva que actualmente tiene Venezuela, ¿no? ¿Invierte o consume? Es una disyuntiva clásica, no estoy inventando nada nuevo, ¿no? Y el tema es que yo creo que gran parte de lo que va a pasar este final de año es si la disyuntiva está en que se va a gastar o se va a invertir más. Si se decide gastar más, o sea, meterlo en consumo, yo creo que eso es hambre para hoy, por supuesto, es pan para hoy, hambre para mañana, y en cualquier momento se te va a disparar el tipo de cambio porque el precio Inflación. del petróleo está hoy, el petróleo está bien hoy, pero no tiene por qué estar bien al final del año, el cierre del año se puede volver a 60. Entonces, creo que esa va a ser la gran disyuntiva si se logra mantener si se logra incrementar la producción, si se incrementa la producción, pues alimenta un mercado cambiario o piensa en el corto plazo. Y en un escenario político electoral, creo que va a haber presiones para el consumo. Entonces eso va a ser el gran dilema que en este momento se plantea a los hacedores de política y creo que va a ser, no lo sabemos de antemano, eso lo podremos saber luego de que ocurra, pero allí va a estar la clave de cómo se comporta la economía para el cierre del año y para 2024. Ujú. Aquí hay un tema que es bastante polémico sobre cómo manejar las sanciones. Hemos tenido noticias desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde han corroborado que la administración de Joe Biden, presidente de ese país, quiere rebajar las sanciones para Venezuela con el objetivo no político, sino de poder aumentar la producción petrolera venezolana e importar a los Estados Unidos por miles de necesidades y cuestiones imperativas. Esto pasa por un tema político de que si tenemos elecciones libres o no, pone una fecha 2024, no sabemos qué va a pasar con las próximas elecciones en los Estados Unidos. Es un tema complicado, igual que el petróleo, que tiene muchas aristas. Porque cotizan dólares, por problemas geopolíticos, por oferta y demanda, pero este es un tema que nos compete a todos los venezolanos. ¿Qué información manejas tú? Bueno, no manejo ninguna información especial, solo lo que aparece en los medios, ¿no? Yo era la entrevista a Juan González a Deutsche Welle, Ajá. creo que seguramente lo has visto. Básicamente lo que él decía allí era que bueno, el intercambio se levantan sanciones a cambio de derechos políticos para el pueblo venezolano. Eso básicamente, ¿no? Que no haya candidatos inhabilitados, que todos los venezolanos, todos los ciudadanos venezolanos puedan inscribirse para la campaña, para la elección presidencial. Creo que eso es lo que está planteado, eso es lo que él ha dicho. Eh, Ahora, eso tiene, como tú dices, o sea, los Estados Unidos, en mi análisis de lo que yo diría es que Estados Unidos, por supuesto, tiene un interés
la promoción de la democracia venezolana, pero al mismo tiempo tiene un interés también en conseguir petróleo venezolano para evitar las presiones que está generando Arabia Saudita y Rusia, ¿no? ¿Qué va a pesar más? Al menos hasta la elección en Venezuela, creo que va a pesar más el tema político. O sea, yo no veo un levantamiento de sanciones unilateral, digamos así, al menos hasta antes de la elección. Pero ahí estamos entonces en un juego de que es primero el huevo o la gallina, porque bueno, si no se levantan, tampoco hay elecciones libres. Entonces, es un tema bien, bien complicado. Complicado. Yo creo que en el largo plazo, digamos, Venezuela, en largo plazo, quiero decir, quitarnos un poco la dinámica electoral. Creo que en largo plazo lo que corresponde es que Venezuela no esté sancionado, que Venezuela pueda ser como tú decías, un suplidor de energía para el hemisferio occidental, pero no estamos hablando solo de Estados Unidos, estamos también hablando de Europa, ¿no? Europa necesita gas y sobre todo necesita gas para el invierno, Uh-huh. que ya empezamos a pensar el invierno. Y como sabes bien, Estados Unidos hoy es Labor Day, que es el final del verano, y entonces ya empezamos a pensar en el invierno. Y ese invierno, entonces Venezuela está llamado a hacer ese mercado. Y más tú ves hay una gran crítica a Biden, de que Biden le estrechó la mano a Bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, y Bin Salman al final no ha estado jugando la política de Estados Unidos de proveer más petróleo, más bien está jugando la política de Putin de recortar y buscar precios. Sí, hay una ventana de oportunidad para Venezuela importante en el mediano plazo. En el corto plazo, la ventana de oportunidad pasa por el tema político-electoral, sin duda alguna. Y creo que como venezolano y obviamente como persona que cree en la democracia, todos los derechos tienen que ser para que, para que todos puedan inscribirse en una campaña, en una elección presidencial y que los venezolanos al final tengan la última palabra, ¿no? Pero en el largo plazo, Venezuela tiene que buscar en los mercados, insertarse nuevamente en el mundo, porque es la única manera que tú puedas detener el desastre que tienes en el Darién. 200.000 venezolanos pasando por allí, una cosa incontrolable. La situación económica en Venezuela está lamentablemente en una economía en recesión, paralizada, no solo paralizada, sino en recesión. Y entonces, digamos, Venezuela necesita urgentemente, Venezuela no sirve, no le sirven los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos son importantes, pero al final el mercado que va cerca de Venezuela pueda tener unos niveles que permitan pagar unos salarios dignos, volver a poner a funcionar la administración pública donde puedas tener maestros y enfermeras y hospitales dotados, necesita que Venezuela vuelva a los mercados produciendo 2 millones y medio de barriles de petróleo. Es así, bueno, pero hay personas que piensan de que no hay afectación por parte de las sanciones. Claro, sí se ve que hay sectores que dicen, bueno, que por culpa de esto y del bloqueo y tal, no pasa nada, pero sí para todos los empresarios, comercio, para todo lo que es el sector privado, las sanciones lo están afectando, el overcompliance o el sobreseguimiento al gobierno le afecta de que fíjate la opacidad que trajo las sanciones, que de todo lo que se cometió en la industria petrolera, porque te obligaban a hacer negocios donde se desaparecieron barcos, hicieron negocios con Bitcoin y nadie supervisaba eso, porque si tienes sanciones tenías que hacer los negocios así. ¿Qué piensas tú? Sí, claro, mira, la crisis venezolana es una crisis, lo que se conoce como policrisis, ¿no? Son varias crisis. Y la causa de la crisis son varios factores. Si tú mañana levantas las sanciones por completo en Venezuela y no hay reformas ni instituciones, la economía no, yo creo que el petróleo no llega, no volvemos a producir 2 millones de barriles de petróleo. Es decir, pensar que tú levantas las sanciones y no haces reformas y las cosas vamos a ponernos a producir 3 millones de barriles de petróleo, eso no es así. Tú necesitas levantar sanciones, pero al mismo tiempo necesitas crear Estado de Derecho, separación de poderes, necesitas garantizar derechos de propiedad. O sea, aquí necesitas hacer varias cosas a la vez. No simplemente pensar de que es una cosa y ya esto resuelve toda la crisis. Venezuela es un país frágil, se convirtió en un país frágil, un Estado que no es capaz de proveer servicios públicos, que no es capaz de controlar su territorio, que no es capaz de que el Estado funcione adecuadamente y eso hace que la economía no funcione adecuadamente. Aquí Venezuela tiene un problema profundo, un problema serio, estructural. Y a eso además le suma la transición energética, en la cual pues se está pensando impuestos al carbón, se está pensando sustituir el petróleo. O sea, Venezuela está en una situación Uh-huh. bien difícil. Bien Bueno, difícil. O sea, no, entonces,
Una Creo amenaza que internacional que puede acabarse no la era del petróleo, sino que la demanda por el petróleo, sino energías alternativas. sí, o sea, digamos, entonces aquí creo que decir que las sanciones no afectaron es falso. Las sanciones afectan y están afectando. Decir que la única razón del problema venezolano es las sanciones tampoco es cierto. O sea, creo que aquí hay que ver el problema en su completa dimensión y trabajar todos juntos, porque las sanciones no se van a levantar si un grupo no trabaja con el otro. Y, o sea, las sanciones se tienen que levantar se pueden levantar si todos los venezolanos se unen, digamos, en un equilibrio en el cual hay una gran polarización, una gran conflictividad. Y es un todos contra todos. Venezuela se va a mantener en ese equilibrio en el cual está ahora, que es un foso del cual no se puede salir y básicamente se pierde toda esperanza para todo venezolano. Y entonces la única manera que tú salgas de ese foso es que toda la sociedad se una a tratar de que las sanciones no existan más, pero al mismo tiempo tratar de que existan derechos de propiedad, que exista Estado de Derecho, que exista separación de poderes, que exista una democracia plena. Esa es la única manera de que nosotros podamos tener un país mejor para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, espero volver a conversar contigo pronto. Si visitas Venezuela, no dejes de avisarnos, por favor. Seguro, seguro Gracias. que sí, te aviso. Muchísimas gracias. Ángel Alvarado, economista, profesor de la Universidad de Pennsylvania. Nosotros vamos a escuchar con el grupo Lips con Funky Town.